que busque la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a ver hoy el capítulo 5, los versos del 1 hasta el 11. Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así las Escrituras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, usted debe hacer silencio. Estamos leyendo las Escrituras. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre Celestial, nos acercamos a ti con confianza en Cristo Jesús, pues en Él podemos acercarnos confiadamente. Y una vez más te imploramos que nos auxilies, que dispongas nuestro corazón, pues solo tú puedes hacerlo, para que nos acerquemos a ti, Señor, nos acerquemos a tu palabra, atendamos a ella y seamos por ella bendecidos. Te imploramos que tú nos hables, que tú nos ministres, que por medio de este instrumento tú te glorifiques y que a pesar del instrumento tú hables a tu iglesia y así tu reino y tu nombre sean glorificados. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, el pasaje que tenemos delante, con su permiso, es de esos pasajes concluyentes en toda la Escritura. Es de esos pasajes llenos de riquezas espirituales tan vastas, de los cuales son un arsenal para preparar cientos o miles de sermones. Spurgeon nada más tiene más de 6 sermones de esa porción de las Escrituras. Y estoy seguro que muchos hombres a través de la historia del cristianismo han predicado de esa porción del libro de los Romanos, o sea, de la carta a los Romanos, de esa porción del capítulo 5 nada más, incluso de los primeros 11 versos. De esa porción se ha predicado muchísimo. Ahora, yo tengo el reto de predicarlo todo en un solo sermón. También es solo una porción de la carta de Pablo a los Romanos, así que no es algo imposible. O sea, Pablo lo escribió en simples palabras, es una parte de la carta, pero nosotros sabemos que en esta parte de la carta a los Romanos hay mucha riqueza, hay mucha verdad, hay mucho que aprender, hay mucho en lo cual meditar.
Ahora, si nosotros nos ubicamos en el contexto de esta porción de las Escrituras, si nos ubicamos en el contexto, nosotros venimos junto con Pablo viendo sus argumentos. Él primeramente saluda a la iglesia, habla de la dicha del Evangelio y de todos los que estamos y entendemos el Evangelio, somos beneficiados por él. Pero también inmediatamente Pablo nos habla y comienza a tener un diálogo con ciertos oponentes dentro de la iglesia de Roma. Y él argumenta de que la ira de Dios desde el cielo se está manifestando contra todos los hombres y se manifiesta de tal manera su ira que contra el pecado de los hombres, que el hombre no está en una condición de hacer defensa de ello. Sin embargo, Pablo argumenta que solo se es librado de esa ira de Dios por la fe, que solo Dios puede librar a los hombres y Dios libra a los hombres justificándolos solamente por medio de la fe y solamente por medio de un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Pablo argumenta que todos los hombres están bajo la ira de Dios, que no hay justo ni aun uno, y que todos merecen ser juzgados justamente por Dios y por lo tanto condenados. No importa quién tú seas, no importa lo bien que tú te veas a ti mismo, Dios te ve como un hombre que lo ha ofendido a Él, que ha quebrado su ley de muchas maneras y que merece su justa ira. Los hombres totalmente ciegos, totalmente sordos ante la voz de Dios, necesitan escuchar que están bajo la ira de Dios y que un día, aunque ellos estén ciegos y sordos a la realidad de que un día tendrán que enfrentarse al juicio de Dios, Dios les dice desde su palabra, habrá un día un juicio y usted será juzgado, será condenado y entonces entenderá lo que es la ira de Dios. Si una palabra describe al ser humano de hoy y de siempre, es la palabra dormidos. Las personas, nuestros niños, los adultos, los jóvenes, están dormidos en sus pecados. Piensan que no tendrán que darle cuentas a un Dios. Y esto es muy fácil de ver, solamente fácil ver que las personas están dormidas cuando alguien es despertado. Cuando alguien es despertado, inmediatamente dice, ¿qué me pasa? Y sale corriendo en busca de Dios. Y solo haya descanso cuando se encuentra con Cristo Jesús. Solamente cuando encontramos a un despertado, alguien que se despertó por la gracia de Dios y reacciona y vive, y entonces toda su lógica y todo su interés y todo su deseo es Cristo, entonces podemos entender cuán dormidos están los demás. No puedo dejar de recordar ese libro que ha inspirado a muchos predicadores también después de que fue escrito, que es el libro El Progreso del Peregrino, como cuando Cristiano salía de su ciudad despierto, él trataba de despertar a muchos, pero nadie le hacía caso. Como si él estuviera hablando de algo ilusorio, todo el mundo se reía de él, todo el mundo decía, pero estás loco, ¿qué te pasa? Él estaba preocupado con lo que venía a la ciudad donde él vivía, la ciudad de destrucción. Todos pensaban que no, que todo estaba bien. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Por qué tú quieres salir corriendo? ¿Por qué te pesa tanto ese bulto que tienes detrás? Suelta eso. Cristiano estaba preocupado. Toda la ciudad estaba dormida, porque no estaban conscientes de la ira de Dios que estaba por desatarse sobre todo ser humano. Hermanos,
en el contexto que fue escrito este capítulo, estas palabras del apóstol Pablo, Pablo ya ha acusado a todos los hombres, les ha gritado en voz alta: hay un Dios justo que está airado contra la maldad, la impiedad del ser humano. Pero también Pablo nos ha hablado de que Dios nos ha dado a un Salvador por medio del cual son justificados muchos. Nos ha dado a un justo que justifica al impío. Dios nos ha dado a un Salvador que es Cristo el Señor. Este ha sido justo y a Dios le ha placido tomar la justicia de este justo y ponerla a la cuenta de aquellos que su cuenta estaba en saldo negativo, con deudas, y ahora quitó todas las deudas, pero además de eso le ha dado un saldo positivo. No solo ha perdonado sus pecados, ha puesto a la cuenta de esos una cuenta maravillosamente positiva, la justicia del justo. Abraham fue justificado de esa manera. ¿Por qué manera? ¿Haciendo obras? No, por medio de la fe en la promesa, por la fe en Cristo Jesús. Y de la misma manera termina el capítulo 4 diciendo: y no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y luego dice: justificados pues por la fe, nosotros hemos sido declarados justos. Se nos ha imputado la justicia de otro a todos los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús. Hemos sido declarados justos. ¿Y por quién? Por Dios. No por nuestras obras, sino por medio de creer en la obra de aquel que sí obró perfectamente. Ahora, nos habla o nos comienza a hablar Pablo de los felices efectos de la justificación, de aquellos que han sido declarados justos. ¿Qué resultados vienen consigo? ¿Qué bienes van a gozar esos que han sido justificados? ¿Qué resultados podemos tener todos aquellos que creemos en Cristo Jesús y hemos sido justificados? Los felices efectos de la justificación por la fe en la justicia de Cristo. Debemos, por tanto, prepararnos, todos los que hemos sido justificados, debemos prepararnos para tomar estos felices efectos y valorarlos altamente. Vamos a ver 7 resultados de la fe. Vamos a ver hoy 7 beneficios de la fe, 7 felices efectos de la fe. Debemos, por tanto, prepararnos, valorarlos y escribirlos y recibirlos con toda seguridad, recibirlos con toda seguridad por la fe también. Si estos son beneficios de la justificación, yo debo creerlos. Pues, déjenme decirle que podemos creer en ellos porque quien nos lo escribe es un embajador, es un representante, un enviado, un vocero del mismo Señor Jesucristo. Él es quien afirma estos 7 resultados de la justificación y nosotros debemos creerlo. Ahora, si usted es un justificado por la fe en la justicia de Cristo, prepárese para oír excelentes noticias. Prepárese para oír excelentes noticias. Si usted no es un justificado, pues créame que ninguna de estas noticias son para usted. No se crea beneficiario de estas buenas noticias sin ser alguien que confía
plenamente en la obra de Cristo a su favor. El apóstol está citando estas noticias que no pueden ser mejores. Él está citando aquí las dichas, las bendiciones, los dones, los regalos que obtenemos todos los que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Vamos a ver, como ya les dije, 7 de ellas. La primera la vemos en el primero de los versos que aquí tenemos. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz. Y no cualquier paz. No es una paz de la tormenta que acaba de pasar. Nosotros estamos en paz, los de Ciego de Ávila a lo mejor están en gran tormenta. No es esa paz. No es una paz infundada o una paz con el vecino que tiene un gran problema conmigo y quiere agredirme. No, es paz con Dios. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros estamos siempre preocupados con las cosas temporales. Nosotros estamos muy preocupados muchas veces por nuestros problemas con las personas que tenemos cerca. Nosotros muchas veces pensamos que nuestros problemas son o de enfermedad, o de salud, o de algún problema con otras personas, pero nosotros no pensamos o pensamos muy pocas veces en nuestros mayores problemas son con Dios. Hermanos, ya Pablo lo dirá más adelante. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es, ¿a cuántos les encanta estar en paz con todo el mundo? ¿A cuántos les encanta que todo el mundo les sonría? ¿A cuántos les encanta y cuánto nos encanta a todos los seres humanos que todo el mundo piense bien de nosotros? Ay, pero si eso es en detrimento de que Dios piense bien de nosotros. Ay de nosotros. Hay muchos que prefieren estar bien con los hombres. Que todos los hombres les sonrían. Que le sonría papá, mamá, tío, tía, el vecino, todos los amiguitos y amiguitas, todos están contentos contigo. Pero ¿y Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Estás tú en paz con todo el mundo? ¡Qué bien! ¿Pero estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios? Los justificados, los que han sido declarados justos ante el tribunal de Dios, esos están en paz con Dios. ¿Por qué? Porque esos miran sus propios pecados, saben que naturalmente no están en paz con Dios, saben que cualquiera de sus obras no los va a poner en paz con Dios, por mucho que se afanen, por mucho que se esfuercen, no van a poder agradar a Dios con nada de lo que hagan, y por lo tanto miran solamente a la obra perfecta de Cristo y confían que Dios los justifica en Cristo Jesús. Esos, dice el apóstol Pablo, no este predicador. Yo les digo de parte del apóstol Pablo, de parte de Dios mismo, les digo, ustedes, o sea, todos los justificados, tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en guerra contra Él. Déjame decirte, todo aquel que le gusta quedar bien con los hombres y no le interesa, oh, Dios está en segundo lugar. Hay muchos que quieren estar en paz con los hombres y con Dios a la vez. Pero déjame decirte, eso muchas veces es imposible. Dios nos manda a procurar estar en paz con todo, en todos en cuanto dependa de nosotros. Pero muchas veces no depende de nosotros. No podemos estar en paz con todos. Ahora, ¿qué sucede? Muchos prefieren estar en paz con los hombres que estar en paz con Dios. Quieren las dos cosas, pero muchas veces no es otorgada las dos cosas. Y déjenme decirte,
No sé si será difícil estar en pleito o en guerra contra los hombres. Creo que sí, que es difícil. Pero lo estoy completamente seguro que es mucho más difícil, más peligroso estar en guerra con Dios. Y tengo que decir que todo aquel que no está en paz con Dios por medio de la justificación que es en Cristo Jesús, está en guerra con Dios. Niño que estás aquí, si tú no estás en Cristo, estás en guerra con Dios, el Creador. El que esté aquí, que no esté en Cristo, está en guerra contra Dios. Dios es su enemigo. A veces se piensa que Dios está ahí para ayudarnos, Él es el amiguito de nosotros que sí, siempre nos ayuda, y si no nos ayuda, ¿qué pasó? ¿Por qué no me ayudó? Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Dios no tiene que estar ayudándonos constantemente en todos nuestros hechos temporales. No necesariamente, aunque lo hace. Porque Él es el Salvador de todos los hombres. Porque Él hace llover sobre justos e injustos. Y hace llover sobre buenos y malos. Pero a veces nosotros tenemos una perspectiva muy equivocada de la divinidad de Dios. Y pensamos que Él está totalmente ocupado en todos los quehaceres, que todo nos salga bien temporalmente, que todo nos salga bien, que tengamos suerte, que tengamos dicha, prosperidad. Esa es nos concentramos en eso. Y no pensamos en que estamos constantemente en enemistad contra Dios. Constantemente en enemistad contra Dios, si no nos rendimos ante Él y miramos a Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues no hay otra manera de estar en paz con Dios si no es a través de la obra de Cristo a nuestro favor. No se puede estar con Dios, en paz con Dios por medio de las obras, solo por medio de Cristo Jesús y sus obras estamos en paz con Dios. Segunda bendición de la justificación. Vamos a ver un segundo fruto, una segunda bendición, un segundo resultado de la justificación. También ahora la vamos a ver en el versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, nosotros tenemos o podemos tener seguridad, los que estamos justificados, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios que nos dice el versículo 2 al final, no es otra cosa que la gloria del cielo. Aquellos que hemos sido justificados podemos gloriarnos en que un día estaremos con el Señor para siempre. En otras palabras, tenemos seguridad de salvación eterna. En otras palabras, tenemos el cielo garantizado. Miren cómo lo dice Pablo. Es en Cristo que también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A qué gracia se está refiriendo? Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este verso está conectando dos versos. Está conectando el verso 1 con el final del versículo 2. Dos ideas. La gracia de ser justificado, la gracia de estar en Cristo Jesús, la gracia de la paz, pero también la está asociando con la gracia de el tener la esperanza de la gloria de Dios, que es una gracia también. Hermanos, gracias a ser justificados, si tú y yo somos justificados, nosotros podemos decir con toda seguridad, también podemos estar seguros que vamos a gozar de la gloria de Dios. La gloria de Dios la veremos.
Por supuesto que mientras no la estemos viendo, tenemos que poner la palabra esperanza. Pero de que la veremos, podemos esperarla, porque hemos sido ya declarados justos. No somos culpables, vamos a de la gloria de Dios. Podremos disfrutar de la gloria de Dios. Podremos disfrutar de la verdadera gloria. Muchos hoy están ocupados en la gloria de este mundo. Muchos hoy quisieran vivir gloria en este mundo y gloria en el cielo. Quieren tener gloria en este mundo y gloria en el cielo. Bendito sea Dios por aquellos que Dios hace que renuncien a la gloria de este mundo por tener la gloria de Dios. Hay un éxodo que es masivo del tercer mundo al primer mundo. Eso no es solamente de nuestra nación. En todos los países del tercer mundo hay éxodo al primer mundo. Pero hay un éxodo que es menos masivo, mucho menos, que es muchas veces del primer mundo al tercer mundo. Y ese éxodo es de los misioneros. Hombres, y podemos decir también mujeres que acompañan a hombres, resueltos a dejar la gloria de este mundo por alcanzar la gloria de Dios. Que voluntariamente pueden dejar la gloria de este mundo porque saben que tienen una gloria garantizada que es mucho mayor, más espléndida y verdadera gloria, la gloria de Dios. Hermano, cualquier gloria que tenga este mundo es pasajera, es mentirosa. Juan lo dice de esta manera. Dice el engaño de la vanagloria de la vida. El engaño de la vanagloria de los ojos. El deseo de los ojos. Todo eso es vanidad y es aflicción de espíritu. Lo dijo ya un hombre hace muchos años. Hermanos, nosotros tendremos la tentación siempre de estar anhelando la gloria de este mundo. Pero es una gloria efímera, temporal, perecedera. No es verdadera gloria. La gloria verdadera es la gloria de Dios. Es la gloria que tendremos cuando estemos radiantes en el cielo como cantábamos. En ese coro celestial cantando las bondades, las misericordias y el amor de Dios por nosotros. Nosotros podemos tener siempre la esperanza de la gloria de Dios. Y tú has sido declarado justo en el tribunal de Dios, porque tú has creído en la obra completa de Cristo a tu favor, porque tú te consideras el mayor de los pecadores, merecedor de la ira de Dios, y por lo tanto has confiado en Cristo y solo has mirado como un posible salvador de tu alma a Cristo Jesús. Tú has sido declarado justo. Tú puedes tener la esperanza de la gloria de Dios. Tú puedes tener esa esperanza. Tercer fruto de la justificación, un fruto excelente, hermoso, del que podemos disfrutar también todos los que hemos sido justificados. Se nos citan los versos del 3 al 5. Miren cómo dice el apóstol Pablo. Y no solo esto, Pablo está haciendo un listado de resultados, de frutos de la justificación. Ya habló de la paz, ya habló de la esperanza de la gloria de Dios, que podemos estar con toda seguridad, esperanzados de que vamos a ver la gloria de Dios, aquellos que hemos sido justificados. Pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es eso? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Miren cómo Pablo nos cita el tercer fruto. El tercer fruto un poco contesta algunas preguntas interesantes. El tercer fruto nos habla de el gloriarnos aún en las tribulaciones. Una persona justificada puede gloriarse incluso en las tribulaciones. Pablo tenía personas delante que seguro estaban pensando, sí, muy bien, nosotros vamos a tener gloria en el cielo, todos los justificados, pero ¿y qué de las aflicciones que tenemos aquí? ¿Y qué de lo que estamos sufriendo ahora mismo por ser cristianos? Pablo dice, nosotros deberíamos gloriarnos también en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las tribulaciones no son por gusto. Las tribulaciones son para bien de nosotros también. Las tribulaciones también nos traen provecho. Las tribulaciones nos traen provechos espirituales que son eternos. Pablo, pero es mejor no tener tribulaciones. No, nos podemos gloriar. Pablo, tú dirás que podemos soportar las tribulaciones. No, gloriémonos de las tribulaciones. Porque es que traen beneficios que no traen otra cosa que no sean las tribulaciones. ¿Cómo es eso, Pablo? Sí, miren, yo les voy a explicar. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia es buena, es necesaria, es útil. Es un don glorioso. Pero además, la paciencia produce prueba. Y para que usted entienda la palabra mejor, o la mejor traducción de esa palabra es un carácter probado. Un carácter probado. La paciencia conlleva, cuando tú estás esperando pacientemente, ya la paciencia tiene que esperar porque la tribulación sigue. Bueno, eso te forma en ti un carácter que es un carácter celestial, que es un carácter que solo Dios puede lograr, y lo logra por medio de tribulaciones. Nos podemos gloriar y podemos esperanzarnos con toda seguridad de que vamos a ver la gloria de Dios, pero también mientras estemos aquí en este mundo, podemos gloriarnos cuando vengan tribulaciones, porque es que Dios está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque la tribulación produce en nosotros paciencia. Pero la paciencia, cuando está siendo todavía probada por un tiempo, va a formar en nosotros un carácter probado. Dios nos está formando por medio de las tribulaciones. Y luego que nosotros tenemos ese carácter probado, nos va a mantener con una esperanza. Nosotros vamos a esperar en Dios. Nosotros vamos a confiar que esto es la providencia divina. Nosotros vamos a confiar, vamos a estar esperanzados. Y no es una esperanza que avergüenza, dice el apóstol Pablo, por si tú piensas que avergüenza. No avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza? Porque es que Dios me ha amado y Él me ha demostrado su amor. Él me ha amado y me ha demostrado su amor. Por lo tanto, yo puedo esperar toda tribulación con toda seguridad, y la esperanza que resulta de esa tribulación no es una esperanza que me debe avergonzar, es una esperanza en la cual yo puedo estar seguro de que Dios está trabajando, porque Dios me ha amado. Miren cómo lo dice Pablo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego explica ese amor. Luego explica ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Pero al explicar ese amor nos está diciendo que también uno de los frutos de la justificación es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Explicándonos ese amor dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor. Fíjense, Dios nos revela, nos muestra, nos enseña su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos,
No sé si usted puede ver, ya les dije cuando comenzábamos la predicación, que esta porción de las Escrituras es el arsenal, tiene terreno, combustible para cientos o miles de predicaciones. Y estos versos, estos que acabo de citar, han sido inspiración para múltiples predicaciones, múltiples sermones. Y yo no puedo dedicarme a profundizar en toda la verdad que él enseña, pero déjenme al menos decirle que lo que el apóstol está queriendo mostrar aquí es que Dios nos amó a nosotros cuando nosotros éramos impíos. Y ahí es donde nosotros podemos decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios me amó a mí si es que conocemos a Dios? Porque todo el que no conoce a Dios por ahí dice, Dios me ama. Y Dios te ama. Pero lo que dice la Escritura es que Dios aborrece al impío. Y que Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, ¿cómo me amó a mí siendo yo un impío? Bueno, lo cierto es que a nosotros, los que ya hemos sido justificados, los que ya estamos en Cristo, fíjense que el texto comienza por justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solo aquellos, recuerde Pablo aquí, está poniéndose él junto con los creyentes. Ahora él no está hablando con judíos, ahora él no está hablando con impíos, ahora está hablando con los cristianos propiamente. Le está diciendo, a nosotros Él nos amó siendo nosotros pecadores. Y nos dijo, miren el amor de Dios, miren el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Mírenlo de esta manera, nosotros siendo impíos, Cristo murió por nosotros. Y pone el ejemplo, puede ser que alguien muera por alguien bueno, o que se crea o que piense el que está muriendo porque esa persona por la cual está muriendo es bueno, porque ustedes y yo sabemos que no hay nadie bueno. Pero puede ser que alguien muera por un justo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál amor, hermanos? ¿Cuál amor? El que Dios ha derramado en Cristo Jesús para con nosotros. Cuando estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros. Ahora que hemos sido justificados y libertados del pecado, ¿cómo no nos amará? Ese es el argumento que va a seguir dando el apóstol, pero antes de esto déjeme decirle que hay un quinto fruto que nosotros hemos recibido de la justificación, que es muchas veces poco valorado por nosotros, pues tenemos mala memoria, pues meditamos poco en las verdades del Evangelio, en las verdades de las Escrituras, meditamos poco, y es en la realidad de que el Espíritu Santo nos fue dado cuando fuimos justificados. Esto es una verdad que a nosotros nos debe bastar para estar brincando de alegría hasta la eternidad, y luego en la eternidad brincaremos más, porque en un cuerpo glorificado supongo que tengamos más saltabilidad. Hermanos, nos fue dado el Espíritu Santo. Hay una porción de la Escritura que Pablo dice, esto es un misterio, que en vasos de barro habite tal tesoro, es un misterio. Pero es una verdad, el Espíritu Santo nos ha sido dado. Hermano, la tercera persona de la Trinidad habita en nosotros. Por eso, el apóstol Pablo, en cierto momento, cuando está hablando a nuestra vida práctica, nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces nuestros pecados, el primer daño que hacen, si es que le podemos causar daño a Dios, la primera consecuencia de nuestros pecados es que nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Por eso no podemos encontrar gozo por ningún lado cuando cristiano y pecado
eso trae una contrariedad a nuestras vidas, a nuestra alma. No puede haber gozo en nosotros cuando estamos haciendo lo que no debemos hacer, cuando estamos ofendiendo o contristando al Espíritu Santo. Uno de los frutos gloriosos de la justificación es que nos fue dado el Espíritu Santo. Y el sexto fruto, les decía, Pablo argumenta de la siguiente manera en los versículos del 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados. Recuerden, Pablo estaba hablando de cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Ahora, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la muerte de Cristo, nosotros hemos sido declarados inocentes. Él pagó el lugar por nuestros pecados. Hemos sido declarados justos por su muerte y por su vida. Por la muerte de su Hijo, dice, hemos sido declarados justos si por su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Y dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, note de qué hemos sido salvos. No hemos sido salvos de el correr detrás de ciertas necesidades temporales. No hemos sido salvos de tener enemigos en este mundo. No hemos sido salvos de la escasez. No hemos sido salvos de ningún tipo de opresión o de injusticia. Hemos sido salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira que nosotros tenemos cuando nos pasa algo. ¿Hemos sido salvos de esa ira? No, hemos sido salvos de la ira de Dios. Hemos sido salvos de la ira de Dios. Todos los aquí presentes deberían preocuparse. ¿Has sido tú salvo de la ira de Dios? ¿Tú has sido justificado? ¿Tú has sido salvo de la ira de Dios? Miren, no se preocupen más por qué van a hacer en este mundo, cómo van a hacer para triunfar o no en este mundo. Preocúpense si han sido salvos ya de la ira de Dios. Preocúpense por eso. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Recuerdo cuando por primera vez, por la gracia de Dios, tuve la percepción de salir en busca de un Salvador. Pues yo comencé a pensar de esta manera: si es Dios, debe ser lo primero. Y si es de ponerse a cuentas con Dios el asunto, eso debe ser lo primero. No lo segundo o lo tercero, lo primero. Y estamos hablando de ser salvos de la ira de Dios. Hermano, note que no dice el texto ser salvos de la muerte. Algunos piensan que lo único que hace el cristianismo es que te salva de la muerte. No. Todos vamos a morir físicamente, lo más seguro, a no ser que nosotros seamos la generación de los últimos tiempos donde seremos arrebatados o simplemente transformados, los cristianos. Y los no cristianos transformados para tener un cuerpo que soporte la ira de Dios por la eternidad. Todos vamos a ser transformados también, déjenme decirles, porque va a haber resurrección de justos y de injustos. Los injustos, ¿para qué serán resucitados los injustos? ¿Para qué si ya tienen un cuerpo ahí deteriorado, hecho polvo, ceniza? ¿Para qué van a ser resucitados? Para que soporten la ira de Dios por la eternidad. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado, ellos tendrán un cuerpo de muerte para estar expuestos para siempre
a la ira de Dios. Para siempre estarán expuestos a la ira de Dios. Nosotros debemos saber que seremos salvos no de la muerte, sino de la ira del juicio de Dios. Seremos salvos de la ira de Dios. Hermanos, el argumento del apóstol Pablo es el siguiente. Si nosotros, siendo pecadores, hemos sido justificados o declarados justos en la muerte de Cristo o en la sangre de Cristo, pues mucho más vamos a ser justificados vamos a ser librados de la ira de Dios, pues ahora somos amigos de Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuándo más ahora estando reconciliados? Cuando dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Y salvos de qué? No hay que decirlo nuevamente, de la ira de Dios. Vamos a ser salvos. Hermanos, salvos de la ira. Este es un fruto de la justificación. Nosotros podemos presentarnos confiadamente delante del tribunal de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Por los méritos de su muerte, por los méritos de su vida. Nosotros ya no veremos la ira de Dios. Benditos los que no verán la ira de Dios. Y el séptimo y último fruto de la justificación que nos menciona el apóstol, nos lo menciona en el versículo 11, donde nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjense, no en las tribulaciones, en lo cual ya Pablo se ha gloriado, no en la esperanza de la gloria de Dios, no en el amor de Dios o en el tener el Espíritu Santo, no en que han sido salvos de la ira. Ahora nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios mismo. Nos gloriamos o nos gozamos y nos alegramos en que Dios mismo está en y por nosotros. Pues dice, por el Señor nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Él hemos recibido la reconciliación. Ahora también nos vamos a gloriar en Dios. Fíjense que este es el último argumento de Pablo. Este es el último fruto que Pablo menciona sobre la justificación. Es el último de los resultados de la justificación. Y dice, y no solo esto. Pablo usa la misma frase que había usado en el versículo 3 y dice, y no solo esto, porque falta. Y después de haber mencionado tantos argumentos o frutos de la justificación, todavía sale con la frase, y no solo esto, pues hay algo más grande, hay algo de mayor calibre, hay algo que encierra todo esto, pero a la vez es mayor que todo esto, porque Dios es mayor que todo. Y digo, y nos gloriamos ¿en qué? En Dios mismo. En Dios mismo nos gloriamos. En Dios mismo por el Señor nuestro Jesucristo. Fíjense cómo Él lo dice a Jesús. No el Señor Jesucristo, sino el Señor nuestro. Es nuestro. Es nuestro Curios. Es nuestro Señor. Y hermanos, cuando el Señor es nuestro, Él no es solo tu Señor que te manda, Él es tu Rey. Y tú vives en su reino. Y si Él es el Rey y tú vives en su reino, tú gozas de todas las victorias de ese Rey. Tú gozas de todos los beneficios de ese Rey. Tú vives en el reino del Señor Jesucristo. Tú puedes deleitarte en Él.
Tú puedes hacer como te invitaba el Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando Dios es tu gloria, es tu todo, tú puedes decir, si yo he sido justificado, dice el apóstol Pablo, yo me puedo gloriar en Dios, porque Dios es para mí y es por mí. Yo sí puedo creerme cosas. ¿Usted se acuerda qué hacían los falsos judíos? Se gloriaban en Dios. ¿Usted no recuerda? El apóstol Pablo, ustedes que se glorían en la ley y se glorían en Dios. Y los judíos se gloriaban en Dios, pensaban que Dios estaba ahí para ellos. Y déjenme decirle, hermano, si tú has sido justificado, tú sí te puedes gloriar en Dios. Dios está ahí para ti. Tú estás aquí para Él. Tú lo has entendido. Tú vives de esa manera. No para ti, sino para Él. Pero puedes decir con toda seguridad. Puedes decir con toda seguridad también Él está ahí para mí. Bendito sea su nombre. Tú te puedes gloriar en Dios por el Señor Jesucristo que te ha unido a Dios, te ha hecho amigo de Dios, ha muerto en tu lugar, ha vivido en tu lugar, ha resucitado en tu lugar, ha ascendido en tu lugar, intercede por ti. Tú te puedes gloriar en Dios, tú te puedes gloriar en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Tú puedes llamarle a Jesucristo mi Señor. Tú puedes decirle mi Rey, mi Salvador, mi amigo, mi hermano. Tú puedes decirle eso a Cristo. Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Él es tu Rey. Él pelea tus batallas. Él enriquece su reino para bien de todos los que viven en su reino. Él libra batallas y subyuga a todos sus enemigos para todos los que estén en su reino vivan felices en Él. El reino davídico gozó de prosperidad. ¿Cuánto no goza de prosperidad el reino de Cristo? Tú puedes gloriarte en Dios. Tú puedes disfrutar de Él. Solo que tu carne te apega a este mundo, a lo temporal, al Dios de este siglo. Pero tú tienes mucho más que eso. Si tú has sido justificado, tú tienes paz con Dios. Tú puedes gloriarte en la gloria de Dios, no en la de este mundo. Tú puedes gloriarte aún en las tribulaciones. Tú puedes gloriarte en su amor. Tú puedes gloriarte en que el Espíritu Santo te ha sido dado. Tú puedes gloriarte en que tú has sido librado de la ira. Tú puedes gloriarte en Dios mismo, por el Señor Jesucristo. Ahora mismo, hermanos y amigos que están aquí, amiguitos también que están aquí, si miramos al mundo con una perspectiva realista de lo que estamos viviendo ahora mismo, con una perspectiva realista, yo les aseguro, o al menos yo tengo la percepción, de que no hay mucha esperanza en este mundo. No hay mucha esperanza. En todo lugar vemos una agenda triunfando. Una agenda humana triunfando, una agenda feminista, una agenda liberal, pro-abortista, que es, por cierto, homicida. Esa agenda pro-abortista es una agenda que dice amar al hombre, pero ama al hombre que está ahora aquí, el que viene o el que se va. Eso, lo mismo matan a los ancianos, que matan a los niños antes de nacer. Es homicida esa agenda. Es una agenda inmoral con todas las variantes aberrantes de la sexualidad. Esa es la agenda que está prosperando en el mundo entero. La agenda que se ve triunfando en el mundo es la agenda que pone al hombre y sus derechos por encima de Dios y sus preceptos. Todo esto sería muy desconcertante y preocupante
si Dios no lo hubiera predicho ya. Realmente a nosotros nos turbaría si esto Dios no lo hubiera predicho. Todo esto fuera totalmente desilusionador si no hubiera un juicio donde todos los pecados de la humanidad serán juzgados. Si no hubiera tal juicio, de tal juicio no hemos dejado de hablar todo este tiempo. Tal juicio está en la mente del apóstol Pablo cuando habla de justificados pues por la fe. Porque hemos sido justificados en ese juicio. Todo esto fuera un desastre si Dios no tuviera el control. Si no supiéramos que Dios tiene el control aún de las tribulaciones nuestras. Por eso el apóstol Pablo se para firme y dice, nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que esas tribulaciones son para bien de nuestra alma, del carácter que Dios está forjando en nosotros. Todo esto fuera un desastre si Dios no tuviera el control. Todo fuera un sinsentido. Todo fuera un sinsentido si Dios no existiera. Pero Él existe. Si Dios no le pone fin por medio de su ira y del juicio justo de todos los pecadores, todo esto fuera normal para nosotros si Dios no nos hubiera rescatado de nuestros pecados por medio de Cristo y nos hubiera justificado. Nosotros estuviéramos en el mismo ambiente de este mundo y viendo algo normal y bueno. ¡Qué bueno! Prosperidad y bendición, libertad. Hoy los libertinos hablan así, con tremenda naturalidad. Hay no sé cuántos jueces liberales y no sé cuántos jueces conservadores. Y hablan de los conservadores como jueces malos y de los liberales como jueces buenos. Hermanos, en toda esta perspectiva de la ira divina, nosotros podemos decir con seguridad, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede esperar que este mundo está atesorando ira para el día de la ira. Y en medio de esa perspectiva, tú puedes decir, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Por medio, no de nosotros que somos mejores que ellos. No, nosotros estuviéramos igual. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. No tenemos esperanza de vivir mucho y con paz en este mundo. Yo espero que tú no tengas mucha esperanza de vivir mucho y con paz en este mundo. Si tú eres un verdadero creyente, tú te vas a anteponer ante la realidad de este mundo y tú vas a enseñar la verdad donde quiera. Y déjame decirte que eso traerá tribulación. Traerá tribulación. Si tú eres de los que prefieres estar en paz con Dios y no con las personas, tú vas a tener que decir en todo lugar qué es lo correcto, pues Él y solo Él dice qué es lo correcto. Y eso correcto, esa verdad no está de moda, no es popular y te va a hacer a ti un enemigo del mundo. No tenemos esperanza de vivir mucho y con paz en este mundo, pero tenemos esperanza de la gloria de Dios. Los justificados no tenemos esperanza de este mundo, pero tenemos esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, los justificados aquí presentes, gocémonos aún en las tribulaciones. Gocémonos en todo lo que venga. Regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pues todo está diseñado para nuestro bien. Todo es parte del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Gocémonos en ese amor indescriptible de Dios por nosotros, mostrado claramente
No de una manera, no se puede mostrar de una manera más excelente en la muerte de Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Gocémonos, gocémonos en medio de tantas noticias desconcertantes. Gocémonos en el hecho de que hemos sido salvados de la ira de Dios en medio de todas estas noticias. Gocémonos en el hecho de que Cristo Jesús es de y por nosotros. Cristo Jesús es de nosotros, es por nosotros. Él es el mayor regalo que hemos recibido. Es el mayor don que hemos recibido. Usted y yo nos vamos a ocupar el próximo domingo, si Dios lo permite, en los versos del 12 en adelante. Y van a hablar de un don, pues el apóstol Pablo viene con la idea del don que ya nos habló en el versículo 11. Ese regalo que tenemos al Señor Jesucristo. Y sigue con esa idea y ahora le llama don, le llama regalo. El mayor de los regalos. Nosotros debe tenernos muy contentos. Recibir un regalo a todos nos gusta. Pero si usted es consciente del regalo que usted recibió cuando usted fue justificado, a nosotros se nos dio a Cristo mismo. Cristo es por nosotros. Nosotros lo tenemos todos y lo tenemos a Él. Él es el mayor de los regalos. Gocémonos, gocémonos en la verdad de que Cristo es de nosotros y por nosotros. Bendito Padre Celestial, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea adorado por todos los justificados en este salón. Tu nombre sea adorado, reverenciado, glorificado por todos los que hemos sido justificados en Cristo Jesús, pues tenemos abundantes motivos. Solo mencionamos 7 frutos de la justificación, pero sabemos que hay millones. De hecho, estos 7 mismos tienen millones de implicaciones, las cuales nosotros, en nuestra mente y en este tiempo corto, es imposible que lleguemos a meditar, interiorizar. Señor, queremos darte gracias en Cristo Jesús y por Cristo Jesús, por declararnos justos ante tu tribunal y por mostrarnos, aunque sea en pequeñas luces hoy, orando porque esas luces sean cada vez mayores, mostrarnos los frutos que nosotros podemos disfrutar por haber sido justificados. Recibe gloria, honra y adoración en Cristo Jesús. Amén y amén.